práctica. E a la lambda. Bueno, el siguiente era e a la lambda elevado a la e a la t menos 1. Esta vaina n veces, en teoría es e a la n lambda, ¿verdad? Pero sería Euler a la T sobre N, ¿verdad? Sí, espérate, me estaba comiendo eso, tienes razón. Aquí cuando ya se vuelve mucho elevar, 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 ya es que el profe dice que no le gusta. Hay que usar la notación de EPS. Sí, así veo. Igualmente no estoy acostumbrado a esa notación, me pierdo un Yo poquito. tampoco, porque cuando tengo que aplicar las propiedades de las exponenciales, no, así viendo alguna línea me pierdo. Entonces, ya, esto es lo mismo que esto por e a la t sobre n. Aguanta, aquí ya se puso, ya, ahí sí. Menos 1 sobre t sobre n. ¿Sí o qué, muchachos? Pero luego uso el logaritmo natural como log. Sí. Ya, pues, y gracias al límite notable que nos pidió usar y demostrar. No sé si es una ayuda cuando te dice use y demuestre, porque te pone otra cosa de tarea y te la da como herramienta. Ah, pues es una ayuda porque a veces no lo ves hasta que ya dicen demuestra y dices, tengo que usarlo de Y alguna si forma. luego no sabes cómo demostrarla, no sabes cómo demostrar la ayuda. Vamos a asumir que es cierto, poner ahí. Asumamos que es cierto. O poner la hipótesis se cumple si se cumple la hipótesis del continuo. Y ya está. Sí, no, no, no. Ya, entonces, como este límite da 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, y aquí si n tiende a infinito, t sobre n tiende a 0. Entonces, aquí ya hemos logrado bastante. Entonces, habiendo hecho esto, ya podemos sacar el límite, ¿no? O sea, el límite cuando n tiende a infinito de la generadora de momentos es n sobre n igualado en un t. Resulta que es el límite cuando n tiende a infinito de e a la lambda t e a la t sobre n más 1 sobre t sobre n. Ya. Entonces, esto es e a la lambda t. Vamos a aprender el límite, elevado al límite. Infinito. E a la t sobre n menos 1 sobre t sobre n. Esta vaina, como n tiene infinito, t sobre n tiende a 0, eso se va a 1. Entonces eso te queda simplemente e a la lambda t. Pero claro, para hacer la representación de la generadora de momentos, yo tengo que ver que ese límite me dé otra generadora de O sea, momentos. eso es ¿Sí? usando la continuidad de E, ¿no? Falta poner ahí. Sí, sí, ajá, es cierto. Ya, y esta vaina, para expresarla como generadora de momentos, puedo decir que es la generadora de momentos de lambda evaluado en t. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Ya, como la generadora de momentos de Sn sobre n converge a la generadora de momentos de lambda, entonces, por lo tanto, Sn sobre n converge en distribución a lambda. Solo en distribución. Sí, sí, es que la generadora de momentos te permite concluir para convergencia en distribución. Y bueno, ahí si quieres hacia abajo. No, creo que es La la última. distribución como es punto se puede subir, ¿no? ¿Dónde? Como es punto se puede subir hasta probabilidad, ¿no? Es puntual, sí, hasta la de probabilidad nomás. Yo que también quería que subiera casi segura, pero ya el profe no deja. Ya no se puede. Bueno, en fin. Ahora sí, vamos con la otra. 37. El 37 es probablemente el ejercicio más bonito de toda esta lista. ¿Por qué lo dices, Juan? Es que se puede usar un argumento bien elegante para eso. Un argumento combinatorio se puede usar. Ah, caray. Llámalo a Nicolás Bastidas si quieres combinatoria. Él es el amo de eso. Así me decía Juan. Ujú. No, A eso, ver, vamos. literalmente la clase de estadística, todo ya se lo sabía cuando íbamos a la parte de probabilidades y combinatoria.
Ya, entonces, ya este es el 37. Dice, sean x1, x2 y así sucesivamente variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con medida común mu y varianza finita, pruebe que esa vaina, esa La vaina sumatoria del de convergencia y demonio. progresión a un cuadrado. Ya, entonces, para esto podemos utilizar la ley fuerte de los grandes números. Perdón, la ley débil, porque estamos con convergencia de probabilidad. Ya, ¿qué dice la ley débil? Dice que si xy es una sucesión de variables independientes idénticamente distribuidas, sí, nomás eso, no sé ni para qué puse el techo. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Que la sumatoria de las x sub i sobre n converge. Ah, ya, ahí tienen medias finitas, se estaba olvidando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la suma, mejor dicho, el promedio de las x sub i, converge en probabilidad hacia su media. Y bueno, esto, donde cada x sub i tiene la misma media mu, ¿no? Voy a poner aquí, la media de x sub i es mu para todo ahí. Como se cumplen estas tres cosas, ¿verdad? Dice la ley débil que el promedio converge en probabilidad a su media. Ya, eso podemos usarlo aquí. ¿Por qué? Bastaría ver que la media de estos manes es en efecto mu cuadrado. Y bueno, aquí dice media y varianza finita. Así que por ese lado estamos chéveres. Ya, y ver que el número de sumandos que hay aquí es el mismo que indica esto. Porque aquí, así me dice la ley débil, ¿no? Cogerás la suma y dio para tantos elementos aparezcan en la suma. Para el número de elementos que aparezcan en la suma, ¿no? Entonces, ya. Entonces veamos que... Entonces veamos que... La esperanza de x sub i y x sub j, como son independientes, ¿verdad? Se puede decir que es el producto de esperanza. Pero como todas tienen media mu, ¿verdad? Se dice aquí. Entonces, eso sería mu por mu, que me da mu cuadrado. Cuadrado. Por ese lado ya, chévere. ¿Ahora qué? Ah, ya, recordemos que este n combinatorio 2 elevado a la menos 1, es decir, eso mismo, o sea, la sumatoria dividido para eso, ¿no? Para ese combinatorio. Entonces, por otra parte, recordemos que, recordemos que n combinatorio en 2 es el número de elementos, uy, es el número de formas, perdón. Formas de tomar dos elementos de un total de n, ¿no? De un total de n, o de n. ¿Verdad? Ah, ya. Es como tomar de una caja de n elementos, tomar pares. Ah, ya, pero en el combinatorio el orden es irrelevante, ¿no? Entonces, ajá, en efecto, el número de Una maneras. pregunta, ¿le puedo decir a una amiga que si se puede unir? Claro. Para... Como quieras. Iba a decir una tontería, pero mejor me cayó la boca. Ah, ya. Y esta suma es, de hecho, no es otra cosa que una selección de pares de elementos, donde de hecho el J se mueve desde dónde hasta dónde. Bueno, ambas van de, o sea, de cierto modo, I es menor que J, o sea, no vas a tomar dos elementos iguales. Puedes tomar, por ejemplo, x1. ¿Qué pasa si n es igual a 4? Tomas x1 con x2, x3 y x4, ¿verdad? En la suma. Si i es igual a 2, solamente lo puedes tomar con x3 y x4. Y si i es igual a 3, solamente lo puedes tomar con x4. Bueno, y las posibilidades se reducen cada vez más. Sí, se reducen de cada vez más. Y de hecho se reducen de manera triangular, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el total de tomar dos elementos? Un total de 4. Es la misma manera, es de hecho el mismo modo en que tú puedes hacer la selección de pares de ellos, donde el orden es irrelevante. De hecho, si haces 4 en 2, ¿cuánto te da este combinatorio? Te da 6. Y si haces la suma de estas posibilidades, ¿cuánto te dan? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, el número de maneras en que puedes tomar dos elementos de un total de n es de hecho el número de maneras, de formas de tomar los pares x y xj Por tanto, ¿cuántos elementos en la suma hay? Ah, ya, hay precisamente ese número combinatorio. Por tanto, hay elementos en esta suma. X y xj, ¿no? Y menor que j, este menor estricto que n, este mayor estricto que, mayor o igual que 1. Ah, ya, entonces, ¿qué hemos visto? Que la media de este man es un cuadrado y que hay tantos elementos como indica el combinatorio. ¿Qué pedía la ley débil? Que en la suma, aquí estuviese la media y que dividiésemos para tantos elementos como aparecen en la suma. Entonces, ya tenemos todo para la ley débil. Entonces, ya podemos concluir. Por lo tanto, por la ley fuerte, perdón, ley débil de los grandes números, se tiene que esa suma toda rara a la menos 1 sumatoria 1 menor o igual que i, menor estricto que j, menor o igual que n, x y xj, converge en probabilidad, porque eso me dice la ley de Bell, ¿no? Converge en probabilidad. ¿A dónde? Hacia su media, que ya vimos que es un cuadrado, ¿no? Y ya, eso es lo que queríamos demostrar. Ya está. Vamos con el tren, el que le sigue, ¿cuál es? El 40. Otra forma es que el número de elementos en esa suma es la suma de los n y luego como n es numerable tendrá... ¿Puedes resumir un poco, por favor? De nuevo todo. No, la conexión se me cayó y no pude entender muy bien. Ya, o sea, lo que yo decía es que, ¿qué hicimos? ¿Qué tratamos de hacer? Utilizar la ley débil de los grandes números. ¿Por qué? Porque nos hablan de una convergencia en probabilidad, ¿no? Y nos dicen que cada xy tiene una media mu. De hecho, todas tienen la media mu. Ah, ya. Entonces, de alguna manera, puede ver que se relaciona con esta ley, la ley débil de los grandes números. Para ello, ¿qué necesito? Que las xy sean independientes e idénticamente distribuidas, por una parte. ¿Qué más? Que la media sea finita y que, bueno, todas tengan la misma media. Y acá el ejercicio nos da todito eso. Si las xy son variables independientes, idénticamente distribuidas. Si ellas son independientes, idénticamente distribuidas, los pares de ellas también serán entre sí independientes, idénticamente distribuidas. Dice con media común mu y varianza finita. O sea, mu y la varianza son finitas. Ah, ya se cumple la segunda condición. Y bueno, si nos dicen que todas tienen la media mu es porque la media de cada una es mu. Entonces se cumple todo para poder aplicar la ley de Bell, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué primero tenemos que hacer? Ver la media de estos pares, la media de x y xj. La media de ellas resultó ser mu cuadrado, por independencia. Ya. Ahora, lo otro que había que ver es que el número de maneras en que se pueden tomar estos pares, x y xj, es de hecho n en 2 combinatorio, es el número combinatorio n en 2. Aquí la expresión, la ley de dice que el n tiene que estar en el denominador, pero como acá nos lo dan a la menos 1, no pasa nada, ¿verdad? Ya. Entonces sí,
N combinatorio en 2, ¿qué es por definición? El número de maneras de tomar dos elementos de un total de N, sin importar el orden. Y claro, sin que se repitan, ¿no? Porque tomando elementos que se repitan, puedes tomar muchísimos más. Ya, entonces, ajá, ese es por definición el combinatorio N en 2. Número de maneras de tomar dos elementos de un total de N. Pero en la suma nos dicen que I va desde 1 hasta J y J va desde 1 hasta N. O sea, de cierta manera, J llega hasta N y I llega hasta J. Pero claro, siempre estás tomando pares de dos elementos. Hay cuenta que es como tomar pares de dos elementos en un total de N. Ya pues, entonces el número de maneras de hacer eso es precisamente el combinatorio N en 2, que es el número de maneras de tomar pares de un total de N. Ya pues, entonces como ya tienes la suma de una colección de elementos y hay tantos elementos como lo indica este combinatorio, como lo dice la ley de Bell, ¿no? Tienes una suma de cosas y la divides para el número de cosas que aparecen, entonces esta parte se parece y de hecho coincide con la condición en la hipótesis de la ley de Bell, ¿no? Eso converge en probabilidad a la media de las x sub i. Como aquí la media de los x y xj en este caso es mu cuadrado, converge en probabilidad a ese mu cuadrado. Y eso fue lo que hicimos acá al final. Y ya. Listo, muchas gracias, sí, ahora sí. Bueno, ahora vamos con el 40, creo que era. Ah, sí, el 40. Windows Shift S. ¿Qué dice? Bueno, ustedes tienen el examen para usar la numerabilidad de n cruz n completamente necesario, pero queda chévere. Ya, a ver, dice, una vareta de... Ay, ya madre. No sé, una bureta de longitud 1 se rompe de manera aleatoria, lo que significa que la parte restante tiene distribución uniforme 0,1. La parte restante se quiebra de modo similar y así sucesivamente. Literal A, sea xn, la parte restante que sobra después de haber sido quebrada n veces, describa xn como un producto. Ya. Una Entonces, pregunta, claro, ¿el 32 lo resolvimos? 32. No, ¿verdad? Ah, bueno, ¿no? No, es cierto. Faltaba Oh, ese, ¿no? sí, Sí, creo que sí, tienes faltó razón. eso. Ajá, me salté uno. Qué raro. Why shit happens? Ajá, vamos con ese. Windows Shift S. Pobrecito, se queda solito el ejercicio. Vamos a encontrarlo por acá. Sigo compartiendo el whiteboard, ¿no? Sí. Ya. Dice, supongo que Zn tiene distribución normal 0,1. Todas las Zn tienen esa distribución. Y que B sub n tiene distribución g cuadrado con n grados de libertad. Son variables aleatorias independientes. Demuestra que T sub n, que es esta cosa, converge en distribución a una normal 0,1. Y se recuerde o use, no sé qué dice, qué diga aquí, que una distribución g cuadrado de n grados de libertad es idéntica a una gamma n medio es un medio. Obtenga la esperanza y la varianza. Entonces, a ver, la manera en que hice ya esta vaina es fácil. Y es bueno, si Zn ya me están diciendo que todas ellas son normales 0,1, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo saque el límite, ellas convergen en distribución, también eran normal 0,1, ¿verdad? Verás. Porque todas tienen de hecho la misma distribución. Así que chévere. Ya. Ahora, aquí en este T-sub-n está involucrado también esta vaina, ¿sí o no? Ah, ya. Pero sé que B sub n es una g cuadrada con n grados de libertad, ¿sí o no? Sí. De hecho, voy a poner así. B sub n es una g cuadrada con n grados de libertad. Entonces, la raíz de B sub n sobre n va a ser una g cuadrado con n grados de libertad dividido para n, ¿sí o no? Sí. Sí, ok. Ya, ahora, ¿cómo se define la g cuadrada? ¿Cómo definíamos una g cuadrada? Ya,
Resulta que todo y cuadrado puede verse, de hecho, esto es por definición. Cuando nosotros tenemos x y variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, yo voy a quitar esto de aquí, voy a poner así, y d. Resulta que n menos 1 por s dividido para sigma, si mal no estoy, ajá, esto tiene una distribución y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Ajá, 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 ajá. Era con n Sí. menos 1 multiplicado por s. Sí, ¿mande? En ese caso, esa es la desviación estándar, ¿no? S, ajá. O sea, S, de hecho, es la desviación muestral que aproxima la poblacional. Sí, la desviación estándar, pero la muestral. ¿Ya? Entonces, claro, esto pasa así. De hecho, o sea, si las X y son independientes, idénticamente distribuidas. Ya, entonces, también puedo decir, ¿no te llamas ñaña? Sí. Ya, entonces, si tienes una y cuadrado con n grados de libertad, esa también se puede ver como n s sobre sigma. Ujú. Vale. Ya. Ujú. Porque esto de hecho es así. A ver, esta n menos 1 por s es 1 sobre sigma, la sumatoria de xy menos media al cuadrado. Ya. Ahora, utilizando este recurso, ¿qué puedo decir? Ah, ya, si esto es una y cuadrada con n grados de libertad, aquí tal vez estoy abusando de la notación, que no debo decir igual, sino que su distribución es tal. Pero esto de Pon, aquí sería pon n, equivalente. sí, equivalente tal vez, ajá, a ns sobre sigma. Perdón, ns sobre n sigma sería, ¿verdad? Mm, sí, en teoría. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo saque el límite cuando n tiene infinito? De hecho, otra cosa, el profe demostró en clase que esta vaina converge en probabilidad ¿a dónde? A 1. Ah, 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 ya. eso no Entonces, recordaba. bueno, esta vaina es la raíz de s sobre n. Y bueno, por la preservación de convergencia por funciones continuas también puedo decir esto, ¿sí o no? Pues sí. Allá. Entonces, si este b sub n, esta vaina para acá, y esta vaina, cuando n tiende a infinito, ¿converge a dónde? Converge a 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la distribución de b sub n sobre n, si converge en probabilidad a una constante, puedo decir que converge en distribución a la misma, ¿sí o no? Ah, Entonces, esto converge en distribución a 1. Ah, ya. ¿Y qué teníamos en antes? Que Zn también convergía en distribución a una normal estándar, ¿sí o no? mm, Entonces, ¿qué puedo decir? Zn partido de la raíz de b sub n para n converge en distribución ¿a dónde? a la A 1. normal. A la normal, sí, a la normal. Normal 0. Y eso es lo que pedía. Ya, igual déjame verlo cómo lo escribí en el pizarrón. No sé si... Ah, no, fue en el otro pizarrón que lo escribí más chévere. Sí, porque utilicé símbolos que a lo mejor eran más apropiados para relacionar el cuadrado con lo que Yo, representa. yo digo Pero sí, que para dejar el abuso de notación son equivalencias y ya. ya. Ahora, ujú, ujú, ujú. Sí. Ya, entonces, sí. Vamos con el 37. Ah, el 37 era el que estábamos haciendo acá abajo, ¿no? Sí. Ah, no, el 40. Simón, el 37 ya está. Sí, el 37 ya está, cierto. Ya, entonces, y esto de aquí es igual, déjeme traducirlo, porque lo voy a poner en el traductor, porque qué asco.
¿Cuál es? El 40, ¿no? Voy a copiarlo en el traductor de Google. Qué pereza ese ejercicio. 40, déjame ver dónde está. Windows Shift S. A ver, no. Copiar. Ir al traductor de Google. Estás. Ay, carajo, detectar idioma. Lo malo es que este man, cuando uno deja espacios entre oraciones, como que traduce raro. Ay, sí. Uy. Ahora sí, ya con esto ya. Ahora, si una varilla de longitud 1 se rompe al azar, lo que significa que la parte restante se distribuye uniformemente 0,1. La parte restante de manera similar y así sucesivamente. Ya, sea xn la longitud de la parte que queda después de que la barra se haya roto n veces, escriba xn como un producto. O sea, vamos definiendo así. Si xn es la longitud de la varilla. Varilla es con V, ¿no? Sí. Después de su enésima rotura, voy a decir. Enésima rotura. Ya. Allá. Ahora dice, escriba xn como un producto. Entonces, a ver, yo dije xn, producto es igual a 1. La n de unas variables aleatorias y eso. Ya. De momento, la descripción formal de las YSOKey me tiene un poco confundido. No sé si decir que es, qué sé yo, no puedo decir que es la yésima rotura, pero bueno. Sin saber cómo definir las YSOKey, en los otros ejercicios funcionan, en los otros literales se responden. Entonces, literal B, demuestra que la sucesión, logaritmo de estas vainas sobre n, converge casi seguramente respondiendo cuál es el límite. Entonces, si xn es esto, me están viendo, ¿qué me están pidiendo? Que el logaritmo de xn sobre n converge casi seguramente. Ah, ya. Dice respondiendo cuál es el límite. Entonces, ¿quién? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya. Aquí podemos usar o tratar de usar lo que sería la ley fuerte, ¿no? La misma que pusimos en antes. Ya, entonces, ¿qué me La dice la anterior ley? fue la ley fuerte que no Ah, la ley utilizamos. fuerte no la he escrito, ¿no? Utilizamos la débil, me parece. Sí. La ley fuerte dice que si las xy son independientes y idénticamente distribuidas, ajá, y también tiene media finita. Disculpa por interrumpirte, pero en la A solamente se escribe eso y ya está. No sé, es que me dice nomás escriba xn como un producto. Y ya le escribí como un producto. Claro, si es una variable O sea, aleatoria será pero un pro. en principio no debería tener independencia. Eh, O sea, según lo que yo lo estaba haciendo, y según lo que yo entendí, es se rompe la barrilla, ¿verdad? Queda ahí se rompe otra vez y ya depende, ya no puede, o sea, depende de no la puede longitud romperla más. anterior. Claro, pues no debería tener independencia. Sí, yo también creí eso, pero también creí que en ese caso la distribución ya no sería uniforme 0,1, sino de 0 hasta la longitud, hasta la última longitud. Ah, yo lo estaba haciendo como una asociación, o sea, A sub n, donde A sub n es menor que la sub n menos 1. O sea, Mm, uniforme 0 a A sub n, bue- porque va disminuyendo. Así lo estaba haciendo yo. sí, o sea,
Sí, pero el asunto es que, como te digo, o sea, yo también la traté de ver así, pero en ese caso, bueno, la manera en que lo vi, cada XN ya no tendría distribución uniforme. O sea, no uniforme 0,1, sino uniforme hasta donde llegue. Porque yo decía, bueno, Ah, una asociación decreciente, el límite del ajá, uniforme. y ahí es que yo digo, entonces, ¿por qué dicen que todas tienen distribución uniforme? En 0,1. Por Es que, eso, bueno, no. yo por eso estaba haciendo, no, por eso no le vi sentido al ejercicio, porque si ya la cortas Ujú. 0,1 y la vuelves a cortar, ya no podrías cortar Ya no serían 0,1, más de la sino, por longitud que ejemplo, cortaste 0,1 anteriormente. medio o 0,1 cuarto. Ajá, exacto. Sí, por eso yo me hice loco con esa parte, si te soy honesto. Por eso te sirve la Asumí respuesta, porque yo lo independencia. estaba haciendo por ahí y ya me dio pereza, puse esos elementos. Ya, bueno. Entonces, sí, es que yo, digamos, yo seguiría haciendo esa parte, pero en esa parte me haría lío con el soporte. Entonces, yo me hice loco y dije, bueno, vamos a asumir que se puede, a pesar de haberla cortado, por ejemplo, a la mitad, luego la puedo cortar a 3 cuartos. Me hice loco y dije, bueno, si todas tienen uniforme 0,1, Pero sí hagamos que sale haciéndolo todas... así. Sí, sí sale. Para mí que se equivocó, le viste. Sí, yo también creo, pero bueno, voy a hacer el loco yo también para, O para que sea, sepan. en resumen, ¿cuántas cogimos y multiplicamos variables y cualesquiera, no? Sí, sí, o sea, ajá, de unas variables y cualesquiera. Porque no me dice defina quiénes son, me dice escriba como un producto. Ya, pero están escribiendo como un producto. Ya. Entonces, Bueno, X y Y son independientes e idénticamente distribuidas. En este caso, claramente tienen medida finita, ¿verdad? Porque todas son uniformes 0,1. Bueno, en este caso las Y. Pero a ver, está recién a definir la ley fuerte, ¿no? Ah, ya, en este caso, ¿qué me dice? Bueno, independiente y genéticamente distribuida. ¿Cuál era la otra hipótesis que puse? Tienen media ah, ya, que todas tengan la misma media. Si todas son uniformes 0,1, todas tienen la misma media, ¿sí o no? Ya verás. Entonces, claro, E de X y es igual a mu para todo ahí. Por si acaso, la reunión se cierra en 4 minutos 30. ay Dios. Oye, no sé si seguir o alguien la cree. Créenla, muchachos, creen otra, por favor. Podemos seguir hasta que llegue al 1 minuto y ahí Ya, crearla. bueno, está bien, entonces voy a ir igual. Ya, entonces, ¿qué me dice la ley fuerte? Ah, ya, si eso se cumple, entonces la sumatoria de las xy sobre n converge casi seguramente a su media. Debería ser Pero uniforme a su menos tenemos inverso las, menos eso. Ajá. tenemos las X sin independencia. Es Esa es la que discusión que estábamos teniendo. esa es la discusión, sí. Porque digamos, cada vez que haces una rotura, se van cogiendo la longitud de la varilla, no todas deberían ser O uniformes sea, mira, 0,1. mira el chat tuyo. Como yo creo que deberían ser definidas como están, como lo puse en el chat. Mm, Ya no tendríamos independencia porque depende de cuánto cortaste el anterior. Sí. Por ejemplo, si la primera la cortaste a la mitad, ya la segunda nomás la puedes cortar entre 0 y 1 medio. Si Claro, y ahí lo cortas, lógico sería que esa XN tiende a 0. esa es, ajá. Pero ahí el problema, o sea, ahí ya no serían uniformes 0,1, no se podría usar la ley fuerte. De hecho, no Claro, se podría usar y ninguna si de las... XN tiende a 0, ese logaritmo te va a tender a menos infinito. Ajá. Está de Bueno, preguntar, entonces, sinceramente. ya, bueno, queda 2 minutos y algo. Ya, entonces, esto decía que la media de x y sobre n converge casi seguramente a la media. Ya, entonces, ¿qué necesito? Bueno, aquí tengo el logaritmo de xn, que no está como una suma, pero gracias a Dios los xm los expresamos como un producto. Entonces, el logaritmo de xn sobre n, que es igual, bueno, reemplazando sería el logaritmo del producto de las y sub i, ¿verdad? Desde i igual 1 hasta n, gracias, sobre n. Ya. Y esto de aquí, ¿qué sería? Ahí sí, la suma de los logaritmos de los y sub i. Igual 1 hasta n. Y esto dividido para n. Ahora, si esta es y sub i, que en realidad de momento no sabemos quiénes son, pero si xn, las xn son independientes entre sí, y se definen con el producto de las y sub i, estaríamos diciendo que el producto de las y sub i son independientes entre sí. Entonces, claro, si el producto de las y, por ejemplo, cuando tienes y sub 1 y consideras
y sub 1 por y sub 2, si estas manes son independientes entre sí, ¿qué puedo concluir? Ah, ya, que y sub 2 tiene que ser independiente de y sub 1. Entonces las y sub i resultan ser también independientes entre sí. Vale. Ya, y eso es lo que podemos usar. Ah, ya. Ahora, si las y sub i son independientes entre sí, los logaritmos de las y sub i también son independientes entre sí. ¿Sí o no? Ujú. ¿Qué dice? Hay una ley que no te pide independencia. Sí, o sea, hay una ley que no me pide independencia, esa me pide la varianza de la suma, y va para n cuadrado. Bueno, esa es la que conozco sin suponer distribuciones idénticas. La de sin suponer independencia, ¿cuál es? Déjame ver. Hay que probar que la varianza de xn sobre n cuadrado es igual a 0. Y Igual a cero. entonces, la suma de esas variables menos la media sobre n tiende a ser con probabilidad. Ujú. Pero entonces, hay de dos. O hacemos eso y cambiamos el soporte. Es que yo diría que es O, así porque estamos asumiendo mucho que son independientes. o sea, se rompe al azar. Sí, es verdad, pero es El que problema ya es que ahí pues. la varianza es complicada de calcularla. Porque tienes que calcular las covarianzas. Sí. O sea, se complica mucho si hacemos eso. Ya, pero que se complique no significa que no sea así, pues. O sea, pero es que, sí, bueno, preguntemos al profe en tal caso. Es que hay una Ajá. contradicción